Bien, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 al 21. Vamos a terminar, ¿verdad?, lo que empezamos a considerar aquí la semana pasada, bajo el tema de que somos representantes del amor de Dios. Yo voy a leer desde el versículo 11 para retomar todo el contexto de lo que Juan ha venido enseñando, pero vamos a predicar desde el 17 en adelante. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá o cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de, como congregación, una vez más, celebrar la Santa Cena y también, Señor, de cantar alabanzas a tu nombre. Señor, gracias porque por lo que tú has hecho en Cristo, en nosotros podemos hacer estas cosas y gozarnos de que esa es la realidad. Somos tus hijos. Y Señor, tú conoces la vida de cada uno de nosotros aquí. Tú conoces, Señor, si estamos siendo fieles representantes de ti, o si, Señor, o hay áreas de nuestra vida en las que todavía nosotros estamos fallando. Tú conoces, Señor, cada una de las vidas que están aquí sentadas en esta mañana, incluyendo la mía. Y también, Señor, tú sabes perfectamente cómo nosotros andamos en esta área del amor. Así que, Señor, fortalece a tu iglesia, edifica a tu iglesia, para que nosotros podamos, Señor, seguir creciendo conforme a la madurez que es en Cristo Jesús, para que tu nombre siga siendo exaltado en nuestras vidas. Señor, tu palabra es el espejo perfecto en donde nosotros podemos evaluarnos y ver, Señor, cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida a la luz de lo que tú dices. Y, Señor, que nosotros podamos fortalecer las áreas o mantener las áreas, Señor, que ya están fortalecidas por tu gracia, y que nosotros podamos hacer los arreglos de aquellas que no andan muy bien. Señor, todos necesitamos tu palabra. Tu palabra es perfecta. Las mías son imperfectas. Así que te pedimos, Señor, que tú traigas tus palabras a tu iglesia y que solo tú seas exaltado en medio nuestro en este momento. Bendícenos y te damos gracias. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como veíamos la semana pasada, Dios espera que nosotros los cristianos seamos los representantes de Él aquí en este mundo. Esa fue una de las cosas que nosotros estábamos viendo. Dios espera que sus hijos vivan en cada una de las áreas de sus vidas como sus embajadores y que ellos no se representen a sí mismos. Decíamos la semana pasada que un representante es una persona que actúa en representación de otra. La persona a la que se representa está ausente y en lugar de esa persona está el representante. El representante no se representa a sí mismo, ni representa sus propios valores, ni sus propios criterios,
sino que representa los valores y los criterios de aquel a quien representa. Y el apóstol Juan nos ha estado mostrando en este capítulo 4 que nosotros representamos a Dios cuando nosotros nos amamos unos a otros. Que el llamado de Dios para nosotros es a ese Dios que es invisible, hacerlo visible a través de cumplir el mandamiento o este deber que tenemos delante de Dios de amarnos unos a otros. El versículo 12 del capítulo 4 lo cito una vez más, que dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El testimonio del amor que manifiesta un creyente en su vida es una muestra, es una evidencia de que Dios realmente está en la vida de esa persona, de que Dios permanece en el corazón de esa persona, de que en esa persona verdaderamente mora el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, o parte del fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿cómo yo sé si una persona es realmente cristiana? ¿Cómo yo sé si en una persona realmente mora el Espíritu de Dios? ¿Cómo yo sé si verdaderamente una persona ha creído y ha confesado a Cristo como su Salvador? Yo lo sé porque esa persona ama como Dios ama. Eso es lo que Juan nos ha estado diciendo. Como Dios es amor y esa persona tiene una relación con ese Dios que es amor, pues esa persona ama, se caracteriza por amar. Por eso Juan dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La persona que no conoce a Dios no ama. ¿Por qué? Porque usted no puede dar o no se puede dar lo que no se tiene. Y si no se tiene a Dios, no hay manera de que una persona pueda amar de la manera en como Dios ama. Entonces, por eso veíamos, uno de los versículos que veíamos es que dice: si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. Para el cristiano el amor no es algo opcional, no es una sugerencia, sino que es un deber, como dice ahí. No hay escapatoria. No existen cristianos que no amen, porque todo verdadero cristiano ama, porque conoce a Dios y Él es amor. Nunca podremos amar a los demás con el mismo nivel con que Cristo ama a la iglesia, pero sí podemos amarlo con la misma clase de amor, que es lo que Juan nos está diciendo aquí. Ahora bien, en los versículos que nos proponemos estudiar en esta mañana, hay una frase muy interesante con la que empieza el versículo 17 de nuestro texto. Y dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y la parte final del versículo 18 dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de que el amor se ha perfeccionado en nosotros? Porque esta frase puede sonar un poco extraña. Lo primero es que yo pienso que cuando Juan habla aquí del perfeccionamiento del amor, no se está refiriendo al amor que nosotros tenemos hacia Dios. Porque en el versículo 16 dice que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Así que para mí se está refiriendo esta frase al amor de Dios hacia nosotros. Ahora bien, dice que ese amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo así? Y el amor de Dios no es perfecto. Algo que es perfecto puede perfeccionarse. El versículo 18 también nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El término perfecto en las Escrituras tiene varios significados y uno de ellos es aquello que cumple una meta o propósito. Y lo que Juan está diciendo aquí es que la obra de Dios en el creyente cumple su meta, cumple su propósito cuando el creyente le representa a él amando a los demás. Eso es lo que significa esa frase ahí. Dios dice aquí que el cumplimiento de su obra en nuestras vidas, el propósito de todo lo que Dios ha hecho en nosotros desde la eternidad, el plan que Dios se trazó desde la eternidad, es llevarnos a nosotros a ser personas amorosas. Porque Él es amor. Él es amor. Entonces, la meta de Él de salvarnos, de santificarnos, de lavarnos, de salvarnos en Cristo, es que nosotros lleguemos a ser ese tipo de personas. Que nosotros lleguemos a ser como Él es. Él es amor. Dios quiere, se ha propuesto de que nosotros seamos seres amorosos. A ser como Él es, amor, a ser portadores de su imagen. Por eso es que el creyente es mandado, es exhortado a dar amor.
porque esta es nuestra identidad. El creyente es amor. Así que cuando habla aquí de que el amor de Dios sea perfeccionado, no se está refiriendo a que nosotros amamos perfectamente como Dios ama. No, es que se cumple la meta y el propósito por el cual Dios nos salvó. Tu identidad está ligada indisolublemente al hecho de que tú y yo amemos a los demás, porque Dios es amor. Ahora bien, ¿para qué que se ha perfeccionado el amor en nosotros? Miren una vez más como dicen los versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Porque de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Juan está hablando aquí de aquel tipo de temor que lo único que contempla es el castigo que viene. Hay un tipo de temor que nosotros sabemos que es incorrecto dejar de ofrecérselo a Dios, que es esa reverencia, es ese respeto, esa obediencia que nosotros tenemos a Dios. Cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero no es de ese temor que se está hablando aquí. Debemos temerle a Dios en el sentido de honrarle y obedecerle. Pero el temor del que Juan está hablando aquí es un temor de esconderse de Dios. Y la idea de lo que Juan está combatiendo aquí es aquella de que nosotros lleguemos en el día del juicio teniendo ese deseo, en vez de ir corriendo a abrazar a Cristo, a salir corriendo de Él. Una persona que manifestó y vivió en amor es una persona que mostró que verdaderamente creyó en Cristo. Para que una persona pueda manifestar el amor de Dios, tiene que haber una creencia real en Jesucristo. Porque nadie puede amar a la manera de Dios si no cree en Jesucristo. Si Jesucristo primero no le cambia, si Jesucristo primero no le transforma. Entonces, ¿cómo yo sé que una persona verdaderamente creyó en Jesucristo? Porque ama de la manera en que Dios ama. Y ese testimonio de amor es lo que produce confianza para el día del juicio. El creyente anhela que Jesucristo vuelva, ¿o no es así? Anhelamos que Jesucristo vuelva para presentarnos con confianza ante nuestro Señor. Pero aquella persona que no está viviendo como Dios demanda, aquella persona que experimenta temor de que Cristo vuelva, es porque probablemente no esté viviendo en amor. Porque dice aquí que el perfecto amor echa fuera el temor, lo echa fuera. Ojo, con esto yo no estoy diciendo que una persona se salva por amar a los demás. Lo que sí estoy diciendo es que una persona verdaderamente salva, ama. Una persona verdaderamente salva, ama. Y ese testimonio de amor que manifiesta en su vida le da confianza de presentarse delante de Dios en el día del juicio. Porque él sabe que él es un verdadero creyente. Por el contrario, el que no ha sido perfeccionado en el amor teme presentarse delante de Dios. Hace un tiempo nosotros estudiamos el pasaje primero de Juan aquí en el capítulo 2, donde Juan expresa una idea similar. Miren el capítulo 2, versículo 28 conmigo de esta carta. Capítulo 2, ahí mismo cerquita, versículo 28. Dice versículo 28 ahí, y ahora hijitos, ¿qué dice? Permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste, está hablando de la segunda venida, tengamos que, usted ve, no temor, confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Como Dios conoce todas las cosas, Dios sabe si tú estás amando o no. Si tú realmente eres un verdadero creyente o no. Él lo sabe y tú también lo sabes. Entonces por eso muchas personas experimentan temor de presentarse delante de Cristo. El que verdaderamente creyó en Cristo manifestará amor y ese testimonio le dará confianza de abrazar a Cristo. Pero hay personas que dicen que se alejarán de Él avergonzados. ¿Y por qué avergonzados? Porque no creyeron en Cristo. Porque los que verdaderamente creen en Cristo permanecen en Cristo hasta el final, y permanecer en Cristo implica amar a los demás. Amar.
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza, dice, en el día del juicio. Cuando Jesucristo se manifieste, los santos fieles, o sea, aquellos que permanecieron en Cristo hasta el final, dice Juan, tendremos confianza. Y esa palabra confianza significa libertad de expresión. Y en otras partes del Nuevo Testamento se refiere al valor que los creyentes tienen de acercarse a Dios. Hermanos, esto es serio. Amigos, esto es serio. Juan está hablando aquí del valor que una persona tendrá de pararse delante de Dios por haber vivido una vida santa y en amor y por haber permanecido fiel a Cristo. Esa persona podrá pararse con confianza delante de Cristo y Cristo le dirá aquellas hermosas palabras que todos los creyentes anhelamos escuchar. Bien, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pasa, entra al gozo de tu Señor. Sin embargo, aquellos que solo fueron cristianos de nombre se alejarán de él avergonzados. Y ahí quedará demostrado que realmente eran incrédulos y no verdaderos hijos de Dios. Si yo practico lo que soy, voy a tener confianza en el día del juicio. No porque yo haya amado perfectamente, sino porque yo me dediqué a amar en representación de Jesucristo. Por eso es que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Y para el verdadero Hijo de Dios no habrá castigo, porque Cristo ya recibió el castigo que él merecía. Ya Cristo lo recibió. Y por eso él ya no teme de que va a recibir castigo. ¿Por qué? Porque mi Señor fue castigado por mí. Y esa es mi confianza. Esa palabra avergonzados que se usa en 1 de Juan 2:28, escuchaba a alguien que la relacionaba con los criminales cuando son descubiertos y andan con la cabeza para abajo y tratan de cubrirse el rostro porque su maldad la hacían con frescura, pero cuando fueron atrapados y descubiertos, eso les trae vergüenza. Saben la realidad de lo que yo soy, de que realmente yo no era eso. Y cuando Cristo vuelva, muchos que andan haciendo con su vida lo que les antoja se llenarán de vergüenza cuando estén delante del Señor. Se llenarán de temor, porque ellos saben que ese hombre, ese Dios, conoce la realidad de lo que ellos son. Se llenarán de temor, porque la conciencia le gritará, tú sabes muy bien que tú no viviste como el Señor quería, y tú hiciste con tu vida lo que tú querías. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados hermanos, si Cristo viniera ahora mismo, imagina que el día del juicio se efectuara ahora mismo. ¿Cómo nos acercaríamos nosotros ahora mismo a Cristo? ¿Cómo nos acercaríamos? Piensa en tu condición ahora mismo. ¿Nos acercaríamos a Él con confianza o estarías lleno de temor? Muchos experimentarán el gozo y la confianza de acercarse a su Señor, pero otros que irán a abrazarlo, el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. ¿En cuál grupo estamos nosotros? Mi hermano, la vida que tú estás llevando fuera de aquí muestra que verdaderamente tú has nacido de nuevo. Porque nosotros podemos venir aquí todos los domingos en la mañana y congregarnos con los hermanos. Y no necesariamente significa de que estamos llevando una vida piadosa. Ahora bien, con esto yo no estoy diciendo que congregarse activamente en la iglesia no sea importante. Es importante porque de hecho la Biblia nos exhorta a no dejar de hacerlo. Pero porque no congregarme puede ser que el no congregarme puede ser que hable de que algo no anda bien en mi vida. Pero congregarme tampoco no implica necesariamente que yo estoy bien espiritualmente. Eso no implica, necesariamente no significa que estoy bien, el hecho de que me esté congregando activamente. O sea, nosotros no podemos asumir que una persona está bien espiritualmente porque viene a todos los cultos o porque viene todos los domingos a la iglesia. Para estar bien espiritualmente tenemos que seguir los pasos que Dios nos ha dejado en su palabra. Y dentro de ello está la práctica del amor. Y hacer uso de los medios de gracia como la oración personal y el estudio personal de las Escrituras. Miren cómo dice la última frase del versículo 17 de nuestro texto. Dice que como Él es, así somos ¿qué? Nosotros en este mundo.
Ahora, la pregunta lógica, ¿y cómo Él es? Juan nos está diciendo que Él es amor. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tal como Dios es en este mundo, lo que Dios es para este mundo, así somos nosotros. Hermanos, somos sus representantes. Nosotros somos los que tenemos que vivir según Dios en el mundo. El Dios invisible es hecho visible por el amor que el cristiano manifiesta hacia los demás. Hermanos, esa es nuestra misión de por vida. Representar a Dios aquí en la tierra. Los años que el Señor nos dé, el tiempo que el Señor nos dé, donde sea que el Señor nos ponga, somos sus representantes. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Jesucristo. O sea que todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí es para que donde sea que tú te muevas en este planeta, tú representes a Jesucristo, tú muestres a Jesucristo. Esa es nuestra misión, ser imagen de Dios. Y esa imagen se estropeó por el pecado, pero Cristo viene a redimir esa imagen en el corazón del hombre. Y ahora somos transformados de gloria en gloria, dice la Escritura, como por la misma imagen, por el Espíritu del Señor. La obra de santificación que Dios está haciendo ahora en nosotros es para que nos parezcamos más y más a Jesucristo. Y algún día cuando Él vuelva, como estudiamos aquí en el capítulo 3 de esta carta, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pues como Él es Dios, así somos nosotros en el mundo. Ahora, noten aquí que a nosotros no se nos compara con un gran predicador, o no se nos compara con un gran pastor, no, se nos compara con el Dios del universo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, miren el versículo 19, que nos habla acerca de la iniciativa de Dios. Y me gusta cómo Juan lo introduce aquí. Dice el versículo 19, que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. O sea que nuestra seguridad de salvación descansa en el hecho de que Dios nos amó a nosotros antes de que nosotros pudiéramos amarle a Él. Por eso es que el creyente tiene confianza de presentarse sin temor en el día del juicio. Porque el creyente en Cristo está cubierto por el amor perfecto y eterno de Dios. Dios te amó y te ama, mi hermano. Cree esa verdad porque es una verdad esencial para nosotros vivir seguro en la vida cristiana. Dice alguien que el amor de Dios es tuyo para siempre. No por tu fidelidad, sino por la suya. El amor de Dios es constante, no porque tú te lo hayas ganado en tu justicia, sino porque Dios sabía que era tu única esperanza en tu injusticia. El amor de Dios nunca disminuye, dice esta persona, incluso cuando tu lealtad a Él lo haga, porque no se apoya en tu desempeño, sino que se apoya en su carácter. Hermano, gloria a Dios por eso. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. ¿Con qué tipo de amor fue que nos amó el Señor? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No fue que tú te la ganaste. No era porque tú eras una persona tan maravillosa que tú merecías que yo te prolongara mi misericordia. No. Porque te amé, te la prolongué. Te la di, te la regalé. Entonces, si tú estás convencido de que Dios te ama, ¿por qué tú no te dedicas y yo no me dedico a amar a los demás? Porque esa iniciativa de Dios en amarnos primero es para que nosotros podamos amar a los demás. ¿Ustedes ven el orden? Si Dios no nos salva, si Dios no nos da de su perfecto amor, nosotros no pudiéramos amarlo a Él ni amar a los demás. Es porque Dios nos ha amado a nosotros primero que podemos amar. Por esa iniciativa. Vinimos a la iglesia hoy, vinimos a adorar a Dios. Sí, pero antes de que tú pudieras ofrecerle algo a Dios, ya Él te había amado primero. Es más, antes de que tú nacieras, ya Él te había amado primero, porque había pensado, Él te escogió y me escogió desde antes de la fundación del mundo. Abrimos la Biblia, sí, pero Él nos amó primero. Oramos, sí, pero Él nos amó primero. Todo lo que hagamos, ya Dios nos ha amado primero. Nada de lo que tú has hecho ha movido a Dios a amarte. ¿Por qué? Porque Él te amó primero. Él me amó primero. Ahora bien, los versículos 20 y 21 terminan con una advertencia y un mandamiento. Versículo 20, primero, la advertencia.
¿Qué dice? Y miren, estos versículos no son fáciles de estudiar para nadie, yo creo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo es? Es mentiroso. ¿Y qué significa la palabra mentirosa? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan está diciendo aquí, cualquier persona que declare, que diga amar a Dios, pero no ama a otros, esa persona es un engañador, es un mentiroso. Porque si una persona no ama a aquel que tiene de frente, aquella persona con la que vive día a día, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si nosotros pasamos en esta mañana silla por silla, de las sillas que están aquí con personas, silla por silla, a preguntarle a cada una de las personas que están aquí, ¿tú amas a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? La gran mayoría, yo supongo yo, que diría que sí. Sí, yo amo a Dios. Ahora bien, si nosotros fuéramos donde las personas que viven contigo, donde tus vecinos, donde tu compañero de trabajo, si fuéramos donde tus hijos, donde tu esposo, donde tu esposa, y le preguntáramos, ¿tú crees que fulano ama a Dios? ¿Cuál sería la respuesta que ellos darían? Porque la conclusión a la que está llegando o a la que nos está llevando Juan aquí es que el amor que tú tienes hacia Dios se deja ver por la forma en cómo tú vives y tratas a los demás. Esa es la conclusión a la que él está llevándonos aquí. Donde sea que tú estés, donde sea que tú te muevas en este planeta, es imposible amar a Dios sin amar a los demás. Eso es imposible. Los dos grandes mandamientos de la Biblia son inseparables. No podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro prójimo. No, el amor a Dios se evidencia, se muestra por la manera en cómo nosotros amamos a los demás, en la manera en cómo amamos a los hermanos. Eso es lo que él está diciendo. Muchas personas dicen, sí, yo amo a Dios, pero no aman a los demás. Juan dice aquí que esa persona es un mentiroso. Dice Juan aquí. Y Juan con misericordia, yo entiendo, trata este tema claramente. Mi hermano, es necesario que tú y yo, antes de salir de aquí, de verdad, en serio, nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo yo estoy viviendo en consideración a los demás? ¿Cómo yo estoy viviendo? Porque es fácil decir, de verdad, facilísimo decir la frase que yo amo a Dios, que tú y yo amamos a Dios. Y vivir con ese aire de religiosidad. Y hacer muchos actos religiosos, rituales religiosos, y no vivir la verdadera vida espiritual que Dios quiere que vivamos delante de Él. Es fácil eso. Cuando Dios vive de manera real en nuestro corazón, eso se deja ver por la forma en cómo nosotros vivimos y tratamos a los demás. El Dios invisible se hace visible a través de las obras de amor de su pueblo. Su pueblo que ha recibido amor, que está cubierto de ese amor eterno y perfecto que hablábamos hace un momento. Muchas veces entre cristianos nosotros no nos tenemos misericordia ni compasión por la manera en cómo nos hablamos. Maquinamos palabras con actitudes llenas de veneno contra otros. Hermanos, eso no es amor. Eso no es amor. Y muchas veces lo justificamos. No, porque mira, que no, hermano, eso no es amor. Por donde quiera que tú lo cuadres, no es amor. Si tú tienes problemas con alguien, mi hermano, resuelve tu problema. Con quien sea que tú tengas problemas. Ya sea con un hermano de aquí de esta iglesia o con otra persona. Porque no está bien que tú tengas problemas con alguien, con tensión en tu corazón, y tú vengas a adorar a Dios como si nada estuviera pasando. Eso no está bien. Y Dios no está de acuerdo con eso. Ese estilo de vida y ese tipo de actitud no agrada a Dios. No agrada. No creas la mentira de que tú estás bien espiritualmente cuando tú tienes controversia con el Dios que creó a ese hermano o a esa persona con el que tú tienes inconveniente. Por eso incluso la Escritura dice, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano primero. No es que la traiga, no, como si nada hubiera pasado. No, reconcíliate primero con tu hermano. Y vuelve y ven y preséntate delante de Dios. Porque de lo contrario, hermano, podemos seguir en lo mismo, y esa contención puede estar ahí, y Dios no se agrada de lo que sea que le estemos ofreciendo, no se agrada. ¿Saben por qué
muchas veces nosotros no resolvemos los problemas que tenemos con los demás por orgullo. Porque no queremos tomar la iniciativa de amar. Nos negamos dentro de nosotros mismos a amar. No queremos humillarnos y darle el primer paso. Eso es demasiado difícil. Pero mi hermano, olvídate de si fue él o ella que te ofendió primero. Decide mostrar a Dios a través de obras de amor. Porque lo más importante aquí no es quién ofendió, sino honrar a Dios. Honrar a Dios. No creas la mentira de que, no, primero tú tienes que parar, que fue que te ofendió. No, no, no. Ama. ¿Con quién tú tienes problemas? ¿Es con un hijo tuyo? ¿Con tu madre, con tu padre? ¿Con tu esposo, con tu esposa? ¿Con un compañero de trabajo, con el vecino o un familiar tuyo? Resuelve ese problema, mi hermano, y honra a Dios. Honra a Dios. Primero de Juan 4:21, aquí mismo. Aquí tenemos el mandamiento, ya después de la advertencia. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Me llama la atención de que Juan lo expresa aquí de manera singular. Él no dice que el que ame a Dios, ame también a sus hermanos, sino que él dice a su hermano. Juan está hablando de un llamado de manera particular. Ese hermano o esa hermana con la que tú tienes problemas, preséntaselo a Dios. Órale a Dios por ese hermano que te es difícil llamar. Tú oras específicamente por hermanos de esta iglesia. Este texto nos confronta con la realidad de si muchos de nosotros, de lo que nosotros llamamos práctica cristiana, realmente es práctica cristiana. Porque vea, a veces hay alguien que nos ofende y hay alguien que nos es difícil de amar. Y nosotros podemos contar con los dedos de nuestra mano las veces que hemos orado por esa persona. Porque estamos negados a no amarlo. Y a veces tratamos de evitar ni siquiera ni de saludar. Hermanos, somos representantes del amor de Dios. ¿Tú te imaginas que alguien sea un representante tuyo? ¿Cómo tú te sentirías si esa persona fuera a otro lugar siendo tu representante y te mal representa allá? Y tú le das unos valores, mire, esto es lo que tú vas a hacer, y cuando llega allá te representa de otra manera. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Qué representante es este? ¿Y qué hombre y qué mujer es este? Bueno, Dios nos ha enviado a este mundo para que le representemos y la gente vea a Dios en nosotros. Y lo que la gente vea en nosotros, eso pensará de Dios. Eso pensará de Dios. Quisiera que buscaran conmigo un texto en Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Para que nosotros viéramos algo aquí muy interesante. Hasta el versículo 40 vamos a leer. Mateo 25, versículo 31. Está en pantalla ahí para los que no tengan Biblias. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero o te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo
y en la cárcel no me visitaste. Entonces ellos les responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, ¿qué está enseñando ese pasaje? ¿Que la salvación es por obra? No, no está enseñando eso. Lo que está enseñando es que el que está salvo verdaderamente obra. Y el que ama verdaderamente a Cristo ama a sus familiares. El que ama verdaderamente a Cristo ama a sus criaturas. Lo que nosotros hacemos para alguien, lo hacemos directamente para Cristo. Cristo lo toma como algo personal. Tú se lo hiciste a fulano, dice que no, Cristo, a mí fue que tú me lo hiciste. Cristo lo ve como algo personal y cuando tú no lo haces, cuando tú decides no amar, Cristo también lo ve como algo personal. Tú no me lo hiciste a mí. Y las personas quizás podrán decir, lo hizo por mí. No, lo hizo por Cristo. Y porque ama a Cristo, por eso es que te ama a ti. Cuando nosotros amamos a los demás, estamos amando directamente a Cristo. Y lo que estamos diciendo aquí es que el amor cristiano, el espíritu cristiano, mis hermanos, se muestra por el amor, la compasión y la misericordia. Esta semana leí una historia que me impactó mucho y a modo de ilustración quisiera compartirla con ustedes. Se trata de la historia de un exitoso joven pianista que hacía su debut en Carnegie Hall. Y su interpretación fue magnífica. Y después de salir del escenario, la audiencia irrumpió en ovación hacia aquel joven. El amable director de escena instó al joven virtuoso a salir para su bis. O sea, para que tocara un fragmento repetido de la pieza musical que él había interpretado. Pero el joven no quiso y se rehusó. Y el director le respondió, mira detrás del telón. Esas personas te aman. ¿Cómo tú estás rehusado? Ve y haz el bis, haz la interpretación. Y el pianista respondió, ¿ves a aquel anciano que está en el balcón a la izquierda? Y el director miró hacia afuera y respondió que lo veía. Ese hombre sentado, dice el pianista, no haré un bis hasta que él no se ponga de pie y aplauda. Y él exasperado, el director dijo, solo porque un hombre anciano está sentado en esa silla, tú no saldrás a hacer el bis. Y el pianista le respondió, ¿sabes? Ese anciano es mi maestro de piano. Solo cuando él se ponga de pie, yo saldré a hacer un bis. Y añade el autor, esta historia me recuerda que no debemos vivir para la alabanza del mundo, sino ante la audiencia de uno. Si Dios se agrada de nuestro trabajo, aunque el mundo entero se nos oponga, podemos estar satisfechos. Por el contrario, si el mundo nos aclama y nos llena de recompensas, pero Dios no se agrada, entonces debemos considerar seriamente nuestras decisiones. Hermanos, me impactó mucho esa historia, porque muchas veces nosotros tenemos a Dios como el último allá. Déjame ver qué piensa el Señor. Y tenemos los demás. No, fulano se agradó. Sí, está bien, quedó bien, excelente, satisfecho. Me llevó a preguntarme muchas veces y a considerar mis motivaciones. Hemos estado hablando del amor, de cómo debemos representar a Dios a través del amor. Y esta historia me llevó a preguntarme, y quisiera que tú también fueras honesto contigo mismo en estos momentos. ¿La vida que yo estoy llevando le agrada a Dios o le agrada al mundo? ¿A quién le agrada? ¿Está Dios contento y le agrada la manera en cómo yo trato a mis hijos? ¿Le agrada a Él la manera en cómo yo estoy criando? ¿Es el amor un ingrediente esencial que no me falta cuando yo le corrijo o hablo a mis hijos? ¿Se agrada a Dios de la manera en cómo yo estoy viviendo con mi esposa, con mi esposo en mi matrimonio? ¿Y qué de mi trabajo? ¿Se agrada a Dios de cómo yo lo estoy haciendo? Cuando Dios me ve relacionarme con los hermanos de la iglesia, Dios se agrada por la manera en cómo yo le hablo a ellos, cómo yo les trato, cómo yo me reacciono con ellos, las actitudes que yo muestro delante de ellos. ¿Se agrada a Dios de la manera en cómo yo como hijo le hablo a mis padres? Hermanos, vivamos y existimos para agradar a Dios. Para eso nosotros vivimos y existimos, para agradar a Dios.
Y tú y yo tenemos el privilegio de agradarle amando a los demás. Nuestras vidas se convierten en un olor fragante para Dios cuando nosotros amamos. Un olor fragante cuando amamos, Dios se agrada de eso. Lo contrario sería que nuestras vidas sean desagradables para Dios, porque lo que hacemos lo hacemos sin amor. Si alguien se para en este púlpito y da un excelente mensaje y todo el mundo se agrada, la pregunta que debemos hacernos, lo que predicamos en esta iglesia es: ¿y Dios se agradó de lo que yo dije? Porque puede ser que lo que yo diga bíblicamente, lo que yo esté predicando bíblicamente esté bien, pero si lo predico sin amor, Dios no se agrada. Dios no se agrada, porque todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dios quiere que hagamos todo, hermanos, con amor. Lo mismo para ti que estás escuchando la palabra de Dios. ¿Con qué actitud tú te sientas en esa silla a escuchar la palabra de Dios? Dios se agrada. Lo haces porque amas a Dios. Cuando tú cantas, Dios se agrada. A veces estamos satisfechos con que los demás reconozcan que las alabanzas estuvieron bien y que todo quedó bien entonado en esta mañana. Y eso está bien. Pero lo más importante no es eso. ¿Cómo subió tu corazón esta mañana cuando te subiste a cantarle al Señor? ¿Se agradó el Señor? ¿Lo hice porque lo amo a Él? Dios no está enfocado en el tono de mi voz, sino en el tono de mi corazón. Ahí es donde muchas veces nos equivocamos. Hermanos, donde sea que estemos sirviendo, debemos crecer en nuestro amor por Dios. Y mientras más y más nuestro amor por Dios crezca, mi amor por los demás automáticamente también crecerá. Y comenzaré a amar a mi prójimo y amar a mi prójimo como a mí mismo. Para las personas que no son creyentes, hay personas que piensan que porque Dios es amor, no habrá un día del juicio. Pero nota que en el mismo contexto aquí, que cuando Juan habla del amor, también habla del día del juicio. Y ese día vendrá con castigo para aquellos que no son de Dios. Y a eso sí hay que temer. A eso sí hay que temer. Y por eso muchas personas temen. Y por eso muchas personas mejor prefieren ignorar y pensar que no habrá un día del juicio. Pero Dios te dice en esta mañana que te aferres y que vengas a Jesucristo confiado. Cree en Él y todos tus temores serán disipados. Ya no tendrás temor, ya no estarás lleno de temor. Mi amigo, cree en el único que te puede llevar a estar firme y quedar bien parado en el día del juicio. Él es el único abogado que puede representarte delante de Dios. Es la única persona que te puede dar esperanza. Es el único salvador de este mundo. Cree en Él y todos tus pecados serán perdonados. Y para los hermanos que están aquí, una última aplicación. Este es un buen momento para pedirle perdón a Dios por el egoísmo, quizás con el que hemos vivido, por haber ignorado a otros hermanos cuando debimos haberlo considerado. Pedirle perdón por no dirigirle las palabras a aquellas personas a las que tú no les hablas. Y por orar por aquellas personas por las que tú debiste haber orado. Pídele perdón a Dios y sal de aquí renovado, lavado por la sangre de Cristo, habiéndote lavado en la fuente carmesí, donde todos nuestros pecados también son perdonados. Y tomemos la iniciativa y salgamos de aquí con una nueva oportunidad que el Señor nos da en Cristo para nosotros dedicarnos a corregir las áreas de amor, las áreas donde no estamos manifestando amor, y que así entonces nosotros el resto de nuestras vidas podamos vivir amando a los demás. Que el Señor les bendiga y traiga edificación con su palabra en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Señor, tu palabra es confrontante. Y Señor, ciertamente estudiar estos textos con sinceridad es difícil. Y es imposible, Señor, que nuestros pecados no salgan a flote, que nuestro egoísmo no salga a flote. Señor, pero gracias porque tú nos los has dejado aquí para que lo estudiemos y para que hagamos los cambios que tengamos que hacer. Y también los has dejado para bendecir a tu iglesia mientras espera el reino de Cristo, mientras espera la llegada de Cristo. Señor, ayúdanos a ser fervientes predicando tu palabra, aquí y donde sea que tú nos pongas. Pero también, Señor, recuérdanos
que hay una vida de testimonio que estamos llamados a llevar delante de los demás. Señor, ayuda a tu iglesia aquí en esta mañana a crecer en esta área del amor. Solamente tú, Señor, quien eres la fuente, quien eres amor, es el único que puedes darnos amor. Y eres el único que puede, Señor, ayudarnos a vivir de esa manera. Bendícenos y gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.